¿Cuántas veces miramos la inmensidad del mar o el cielo estrellado en la quietud de la noche, creyendo que con nuestros mapas satelitales hemos conquistado cada rincón del planeta, sin darnos cuenta de que la naturaleza guarda secretos que nunca nos pertenecerán? Hubo un tiempo en el que el horizonte occidental no era una simple línea imaginaria donde el sol se ocultaba, sino el mismísimo borde de la existencia humana. El océano no era un pasaje, era un muro de agua oscura, un abismo infinito que desafiaba la cordura humana. Imagina, con absoluta lentitud, la sensación de sostener un mapa cartográfico antiguo en tus manos. Un pergamino grueso, amarillento por el peso de los años, desprendiendo un olor tenue a polvo y a tiempo detenido. En ese viejo mapa, las tierras conocidas están dibujadas con un detalle meticuloso y tranquilizador. Pero si deslizas tu mirada hacia el extremo izquierdo del pergamino, hacia la vasta inmensidad del océano Atlántico, el dibujo se detiene abruptamente. Ya no hay más trazos de tinta. Solo existe un espacio completamente vacío. Un abismo de papel que los antiguos dibujantes llenaban con ilustraciones de monstruos marinos, o con la sencilla frase en caligrafía antigua, advirtiendo que a partir de ese punto solo existía la oscuridad. En el año 1492, un hombre llamado Cristóbal Colón decidió cruzar ese espacio en blanco, no con la certeza del héroe que conocemos en los libros de historia, sino con el terror silencioso de alguien que sabía que podía estar conduciendo a 90 hombres hacia el borde del mundo conocido. Esta es su historia. Bienvenido a Registros Silenciosos. Pon el cuerpo en la posición en la que más cómodo te sientas. Afloja los hombros. Ahora, tu único trabajo es escuchar. Retrocede en el tiempo hasta el pequeño puerto de Palos de la Frontera, en las primeras horas de una madrugada neblinosa de agosto. La bruma es espesa, gris y fría, aferrándose al agua como si intentara mantener a los barcos anclados a la seguridad de la tierra firme. El aire huele intensamente a sal, a cuerdas de cáñamo húmedo y a alquitrán recién aplicado sobre los tablones. Un grupo de hombres camina por los muelles de madera. Se despiden de lo que conocen, no con el orgullo triunfal de quien va a una fiesta, sino con la silenciosa resignación de quienes sospechan que podrían estar dando sus últimos pasos en el mundo de los vivos. Las pesadas velas de tela se despliegan lentamente hasta atrapar la primera ráfaga de viento marino. La tierra firme comienza a alejarse. Primero, los rostros en el muelle se difuminan en manchas indistinguibles. Luego, los tejados de arcilla y las torres de piedra se reducen a minúsculas figuras fundiéndose con el horizonte. Y semanas más tarde, cuando dejan atrás las cumbres volcánicas de las Islas Canarias, el último punto de anclaje de los mapas europeos, la Tierra desaparece por completo. En la proa de la nave capitana, Cristóbal Colón observaba desaparecer las últimas costas, conocidas con una expresión que sus contemporáneos describirían como serena. Pero en el interior de ese hombre, de 41 años, navegante genovés al servicio de la corona de Castilla, la serenidad era una máscara cuidadosamente construida. Colón sabía algo que sus 90 hombres no sabían, y ese conocimiento, esa soledad del que carga con una verdad que no puede compartir, sería el hilo invisible que tejería el drama más extraordinario de la historia de la navegación. Estamos frente a lo que ellos llamaban el mar tenebroso. No era el océano predecible que cruzan los modernos buques mercantes sin inmutarse. Era una entidad vasta, viva, de un azul casi negro, que respiraba con cada oscilación de la marea.
capaz de tragar flotas enteras sin dejar un solo trozo de madera flotando. El reino donde los temores más profundos tomaban forma física en las mentes de los hombres agotados. Lo que nosotros vamos a explorar esta noche no es el descubrimiento de nuevas rutas comerciales, que es algo mucho más primitivo. Cómo se sentía verdaderamente el peso de la eternidad cayendo sobre los hombros de un pequeño grupo de seres humanos, navegando en 3 frágiles cáscaras de madera crujiente, envueltos por la nada más absoluta. A medida que las semanas transcurrían sin cambios, la monotonía extrema comenzó a alterar la estructura misma de cómo aquellos marineros percibían el tiempo. Cada día era un eco exacto del anterior. El mismo olor a sal incrustada en la ropa húmeda, la misma dieta de agua estancada y comida seca, el mismo gemido constante de las maderas soportando la presión interminable del oleaje. En este aislamiento sensorial, la mente humana empieza a buscar desesperadamente algo tangible a lo que anclarse. Y cuando no lo encuentra, comienza a generar sus propios fantasmas. El miedo en alta mar no es un grito repentino, es una filtración fría y lenta, constante como la humedad. Y fue en ese estado donde Cristóbal Colón comenzó a tejer su engaño. Confinado por las noches en la estrechez de su pequeño camarote, iluminado únicamente por la luz temblorosa de un farol de aceite, Colón escribía en el silencio. Su pluma rasgaba el áspero papel, acompañando el rumor interminable del agua, golpeando los tablones exteriores. Existían 2 diarios de navegación a bordo, 2 versiones distintas de la realidad, creadas por la misma mano bajo el amparo de la misma noche estrellada. En el diario oficial, el que leía en voz alta ante los pilotos al amanecer, anotaba distancias cuidadosamente manipuladas, calculadas para ser sustancialmente menores a las reales. Esta mentira no nacía de la malicia, sino de una comprensión profunda de la fragilidad de la psique humana. Si los hombres a bordo llegaban a asimilar lo infinitamente lejos que se encontraban de Europa, la angustia los paralizaría. Así que les ofrecía, noche tras noche, una distancia artificialmente corta, una falsa red de seguridad. En su diario secreto, en cambio, el verdadero, el que solo leían sus propios ojos cansados, registraba implacablemente la lejanía real. 30 leguas, 40 leguas, 50 leguas marinas en un solo día. Cada número escrito en esa tinta oscura era una confirmación de que se encontraban más lejos de la costa europea de lo que ningún ser humano había llegado jamás. Imagina esa soledad, ser el único guardián de la cordura en un pequeño universo de madera flotando en medio de la nada. Mientras decenas de marineros dormitaban en la cubierta, enllamecidos por las olas y soñando con las chimeneas encendidas de sus hogares, Colón permanecía en vela, sumando distancias aterradoras en una hoja de papel. Solo, con la verdad. Ese letargo infinito, ese mar de dudas y verdades a medias, nos lleva hacia la noche clave de nuestra historia, la noche del 11 de octubre de 1492. Esa noche, el viento soplaba con una constancia fiera desde el este, empujando los velámenes con una fuerza inusual. Las naves subían y bajaban rítmicamente sobre las olas. El cielo era una inabarcable bóveda negra, salpicada por millones de estrellas. Faltaban apenas un par de horas para la medianoche. El silencio en las cubiertas era denso, tenso. Un silencio expectante de hombres agotados que no pueden dormir porque sienten que algo inminente respira en el aire húmedo. Fue entonces donde los registros oficiales relatan un suceso que sigue desafiando la lógica 500 años después.
Cristóbal Colón, de pie en el castillo de popa, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, oteaba el horizonte occidental por enésima vez en semanas. Y justo allí, donde la razón y los mapas decían que no había más que oscuridad infinita, sus ojos se cruzaron con lo imposible. Una luz. No era el brillo pálido de una estrella. Los diarios de aquella noche la describen con una precisión simple, pero desconcertante. Era como una pequeña candelilla de cera que se alzaba y levantaba. Dudando de su cordura, Colón llamó a un funcionario de la corona cercano. El hombre escudriñó la oscuridad y lo confirmó. Él también veía aquella luz solitaria en la distancia. Llamaron a un tercer hombre, pero cuando éste llegó, de la pequeña llama, con la misma facilidad inexplicable con la que había aparecido, ya se había extinguido, tragada nuevamente por el mutismo infinito del mar tenebroso. ¿Qué era esa luz? ¿El fuego de una tribu ancestral? ¿Una ilusión generada por el cansancio de mentes que necesitaban desesperadamente ver algo en la oscuridad? Esa chispa vacilante en la historia es la puerta que vamos a cruzar esta noche. Pero antes de hacerlo, necesito pedirte algo. Si llevas noches buscando este tipo de historias, suscríbete y deja tu like. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Me impresiona siempre imaginar cuántas personas distintas comparten este mismo momento. Ahora bajemos a las entrañas de esas naves, porque para entender lo que sintieron esos hombres, hay que vivir dentro de ese mundo de madera. A finales del siglo XV, navegar hacia lo desconocido no significaba abordar una fortaleza de acero. Las naves que desafiaron el límite del mundo eran alarmantemente pequeñas. La mayor de ellas, la nave capitana donde viajaba Colón, apenas superaba los 20 metros de eslora. 20 metros. Una distancia que hoy recorrerías caminando en segundos. Ese era el principio y el fin de su universo transitable. Más allá de esos 20 metros de tablones, solo existía la caída vertical hacia un abismo líquido de miles de metros de profundidad. Un barco de esa época no era una estructura rígida. Era un organismo flexible, diseñado para ceder y torcerse en lugar de quebrarse. Esa flexibilidad producía una sinfonía ininterrumpida de quejidos. Cientos de gruesos tablones de roble y pino, rozando unos contra otros bajo presión extrema. Los mástiles gimiendo con cada ráfaga de viento. Los cabos de cáñamo vibrando con un zumbido grave y sordo. Durante los primeros días de travesía, ese ruido resultaba enloquecedor. Pero a medida que pasaban las semanas, ese mismo quejido se transformaba en un ruido blanco, en un mantra hipnótico. El latido del corazón del barco. Los marineros aprendían a dormir arrullados por esa fricción, sabiendo inconscientemente que mientras el barco crujiera, el barco estaba vivo. El tiempo en ese universo cerrado había perdido sus puntos de anclaje. El sol salía y se hundía con una regularidad implacable, pero los días no se diferenciaban entre sí. Para evitar que las mentes se desintegraran en esa eternidad líquida, la vida a bordo giraba en torno a los relojes de arena, y el encargado de custodiarlos era uno de los personajes más olvidados de toda la expedición. Un joven paje, casi un niño todavía. En tierra firme quizás hubiera estado jugando con otros chicos de su edad en las calles empedradas de palos. A bordo tenía la responsabilidad de sostener el tiempo mismo en sus manos. Cada media hora, cuando la arena terminaba de caer, debía darle la vuelta a la ampolleta y cantar en voz alta una oración para anunciar a toda la tripulación que otra media hora había transcurrido. Imagina a ese muchacho en la oscuridad de la madrugada, con los ojos llorosos de sueño,
vigilando la caída de los granos de arena bajo la luz de un farol. 48 veces al día, bajo el sol o bajo la lluvia, su voz aguda se alzaba sobre el crujir del barco. Se era el único metrónomo que organizaba la existencia de 90 hombres. Y había algo profundamente conmovedor en que la tarea de medir el tiempo en el fin del mundo conocido recayera sobre los hombros de un niño que todavía no había terminado de crecer. Cuando la oscuridad era total, la supervivencia de la expedición dependía de un acto de fe: mantener unidas a las 3 naves. La nave capitana encendía un farol. No era un foco potente. Era una llama del tamaño de la palma de una mano, encerrada en madera y hierro, colgada en lo alto del castillo de popa. Esa llama oscilante y solitaria era el objeto más importante del universo para los hombres de las otras 2 embarcaciones. Los vigías de la Pinta y la Niña tenían la única misión de no perder jamás de vista ese minúsculo punto de luz amarilla. Estás de pie en la cubierta de una de las naves escolta. A tu alrededor no ves más que oscuridad. Y allá, a lo lejos, flotando en el medio de la nada, un débil destello amarillento sube y baja rítmicamente. Sube cuando la nave capitana es elevada por la cresta de una ola invisible. Baja hasta casi desaparecer en el valle de agua oscura. Ese baile hipnótico del farol era todo lo que los ataba a la humanidad. Esa pequeña luz era la promesa silenciosa de que no estaban solos en el fin del mundo. Había noches en que la niebla descendía y la luz simplemente desaparecía. El terror que se apoderaba de las tripulaciones en esos momentos era profundo, primitivo. Para combatirlo, recurrían al sonido. Las campanas de los 3 barcos comenzaban a tañer en la oscuridad. Un golpe seco en la nave capitana. Segundos después, fue el eco de la Pinta desde algún lugar a la derecha. Y luego, un tercer sonido más débil, respondiendo desde la izquierda. Voces sin rostro cruzando el vacío negro del Atlántico. Una red invisible de sonido tendida sobre las olas para mantener unido a un puñado de hombres aterrorizados. Y es precisamente en este estado, en esta monotonía, donde los días y las noches se funden en un solo quejido de madera y un destello de luz, donde la tensión a bordo comenzó a transformarse en algo más peligroso. A medida que las 3 naves se adentraban en el corazón del abismo azul, un fenómeno atmosférico comenzó a dominar la travesía. Los navegantes de la época estaban acostumbrados a aguas caprichosas, donde los vientos cambiaban constantemente. Pero en esta latitud desconocida descubrieron algo diferente. Se encontraron con los vientos alisios. Durante semanas enteras, una brisa constante y sorprendentemente suave sopló ininterrumpidamente desde la popa, empujando a las carabelas hacia el oeste con una facilidad casi sobrenatural. No había tormentas, no había ráfagas violentas. El cielo era de un azul pálido y el clima tan templado que los marineros sentían que navegaban por un río infinito en el paraíso. Pero en la mente de un marinero del siglo XV, esa paz absoluta escondía una condena aterradora. Ahí si el viento soplaba sin cesar en una única dirección, llevándolos cada vez más profundo hacia el vacío, ¿cómo harían para regresar? La misma brisa pacífica que los impulsaba hacia adelante se convertía en un muro invisible que les cerraba el camino de vuelta. Sentían que estaban descendiendo por una pendiente suave pero interminable, cayendo hacia el fondo de un embudo cósmico del que no podrían escapar jamás. Este miedo, nacido de la calma y no de la tormenta, comenzó a filtrarse en las cubiertas inferiores. Los hombres ya no hablaban en voz alta.
Sus conversaciones se redujeron a murmullos en la penumbra de las bodegas. No era el miedo a morir ahogados, era algo más profundo, el miedo a navegar para siempre. Mientras los hombres se agrupaban buscando consuelo en su angustia compartida, Colón se retiraba cada noche a la intimidad minúscula de su camarote. Las paredes de madera oscura, combadas por la humedad. Una pequeña mesa fijada al suelo. Tinteros de bronce, plumas afiladas, rollos de pergamino. En el centro, una vela solitaria proyectaba sombras que danzaban al ritmo de las olas, iluminando el rostro cansado de un hombre que cargaba con el peso de 89 vidas. Colón abría sus bitácoras. Sabía que si los marineros comprendían la inmensidad real del trecho recorrido, el pánico los consumiría. Y con un trazo firme y calculador, comenzó a escribir el diario de las sombras. Si habían avanzado 45 leguas, él anotaba 30. Si el viento los había arrastrado 50, el registro oficial decía 35. Cada noche, la misma mentira piadosa. Cada noche, el mismo peso solitario. Hacia mediados de septiembre, el universo pareció darles una señal de que habían abandonado el reino de lo humano. Ocurrió en el silencio de la noche, cuando los pilotos consultaban las brújulas. Durante siglos, la aguja imantada había señalado invariablemente hacia la estrella polar. Pero en estas aguas, las brújulas comenzaron a mentir. Las agujas magnéticas empezaron a desviarse hacia el noroeste. Lo que hoy conocemos como declinación magnética fue para ellos un evento de proporciones apocalípticas. Significaba que los cielos mismos estaban cambiando de lugar. Los diarios relatan que los hombres comenzaron a organizarse en las sombras de los mástiles. No era un motín ruidoso, era el eco melancólico de la rendición. Hablaban en susurros sobre arrojar a Colón por la borda en la oscuridad, disfrazando el acto como un accidente y dar media vuelta antes de que las provisiones se agotaran. Colón sintió el aliento del motín en su nuca. Con la voz calmada de un padre que tranquiliza a sus hijos asustados, les dio una explicación que carecía de base científica, pero que estaba cargada de poesía reconfortante. Les dijo que no era la aguja la que fallaba, sino que era la estrella polar la que se movía en el firmamento. Les convenció de que el universo seguía en orden. Les devolvió la capa protectora de ilusión que necesitaban para no perder la razón. Y luego llegó el mar de los sargazos. El agua del Atlántico comenzó a mancharse con parches flotantes de vegetación amarillenta y verdosa. Primero, pequeños manojos de algas. Luego, enormes llanuras de hierba flotante que frenaban el avance de las naves. A los ojos de los marineros, estas praderas parecieron el milagro prometido. Comenzaron a ver aves en la distancia. Cada mañana se despertaban convencidos de que antes del atardecer verían tierra. Pero los días pasaban. El horizonte permanecía vacío. La promesa de tierra firme se transformó en un cruel espejismo. Cada atardecer que caía sin mostrar la costa era un golpe demoledor, y los barcos se sumieron en el silencio pesado de quienes han aceptado su destino. Es justo aquí, cuando el ser humano ha agotado todas sus defensas y simplemente se ha dejado abrazar por el vacío, donde el universo decide revelar sus misterios más extraños. La noche del 11 de octubre de 1492 marca una de las fronteras más extrañas e hipnóticas de la historia humana. Es el borde exacto donde el mapa del mundo antiguo termina y comienza el mapa del mundo moderno. Y justo en esa línea divisoria, flotando en la oscuridad de las 10 de la noche, no encontramos un continente macizo,
ni una costa iluminada, sino un misterio diminuto, titilante y silencioso. Una pequeña luz en medio de la nada. Vamos a abrir el archivo de las hipótesis, no con la urgencia de un detective que necesita resolver un caso antes del amanecer, sino con la paciencia de un observador de estrellas que disfruta contemplando el cielo nocturno, sabiendo que la belleza reside precisamente en el misterio y no en la respuesta. Esta noche nos basta con dejar que las preguntas floten. Cristóbal Colón, apoyado en la barandilla de madera húmeda del castillo de popa, con la vista cansada y el corazón latiendo a un ritmo pausado pero tenso. Frente a él, a una distancia imposible de calcular, en medio de la negrura absoluta, esa candelilla de cera que sube y baja. Sube con la ola, baja con el abismo. Aparece por unos instantes, es confirmada por otros dos hombres, y luego, con la misma suavidad con la que nació de las sombras, se apaga para siempre. ¿Qué fue lo que rasgó la oscuridad del mar tenebroso aquella noche? A lo largo de más de 500 años, historiadores, marinos, biólogos y astrónomos han intentado atrapar esa luz con la red de la ciencia. Y al explorar sus teorías, nos adentramos en fenómenos de una belleza tan serena que casi parecen magia. La primera hipótesis nos lleva a mirar hacia abajo y hacia las profundidades del agua oscura. Es la teoría del fuego frío, el milagro silencioso de la bioluminiscencia marina. Existen microorganismos, millones de dinoflagelados invisibles a simple vista, que poseen la capacidad asombrosa de emitir luz cuando el agua a su alrededor se agita. Si alguna vez has visto cómo las olas rompen en una playa nocturna, brillando con un color azul eléctrico o un verde fantasmal, has presenciado este fenómeno. No es fuego, no es electricidad. Es vida produciendo luz en la oscuridad más absoluta, sin ninguna razón aparente que no sea la pura mecánica de la existencia. Quienes defienden esta teoría sugieren que lo que Colón y sus hombres vieron no era una llama alimentada por el oxígeno y la madera, sino una densa congregación de estos organismos marinos iluminando la cresta de una ola solitaria, o en la oscuridad total del Atlántico, privado de cualquier otra referencia visual. El cerebro humano intenta desesperadamente dar sentido a lo que los ojos captan. Un parche de agua brillante, asomándose por encima del horizonte oscuro, podría haber sido interpretado por mentes exhaustas como una vela subiendo y bajando. Era el océano mismo respirando luz desde sus profundidades. El primer mensaje que el Nuevo Mundo le envió al Viejo, sin saber que lo estaba enviando. Sin embargo, hay quienes rechazan esta idea, basándose en las palabras exactas de los diarios de Colón. Describen el color de la luz como idéntico al de una candela de cera. Un fuego cálido y amarillento, íntimo y humano, muy distinto del resplandor azulado típico de la bioluminiscencia. Esta especificidad nos lleva a la segunda teoría, quizás la más poética de todas, pues según los cálculos de navegación modernos, a las 10 de la noche del 11 de octubre, la flota se encontraba a unas pocas decenas de leguas de los arrecifes del archipiélago de las Bahamas, demasiado lejos para ver tierra desde cubierta. Pero, ¿qué pasaría si la luz no estuviera en la tierra? Los indígenas taínos y lucayos que habitaban esas islas desde hacía siglos eran pescadores expertos que conocían ese océano como la despensa más generosa del mundo. Era práctica común entre ellos adentrarse en el mar de noche, llevando pequeñas fogatas encendidas sobre lechos de arena en el fondo de sus canoas. Ese fuego les daba calor y atraía a los peces hacia la superficie.
Construye esta escena en tu mente, respirando despacio. Por un lado, 3 barcos europeos cargados de hombres que creen estar cayendo por el borde del universo o escudriñando la noche con el corazón encogido. Por otro lado, a unos kilómetros, una pequeña canoa con 2 o 3 pescadores meciéndose al ritmo de un mar que conocen de memoria desde la infancia, alimentando una fogata con ramas secas que desprenden un humo dulce y fragante. 2 humanidades completamente ignorantes de la existencia del otro, separadas por kilómetros de agua negra, conectadas únicamente durante unos instantes por el parpadeo de una llama solitaria. De ser cierta esta teoría, el primer contacto visual entre 2 mundos separados durante milenios no fue el desembarco ruidoso en una playa soleada que los libros celebran. Fue un destello silencioso flotando en la inmensidad de la noche, visto por ojos que no sabían lo que miraban, enviado por manos que no sabían que enviaban nada. Lo que para los europeos era el abismo desconocido y mortal, para los taínos era simplemente el patio trasero de su casa. Un lugar familiar donde encender un fuego y buscar alimento en paz, igual que lo habían hecho todos sus ancestros. La tercera teoría mira hacia arriba. Para algunos astrónomos, la luz pudo haber sido el rastro lento de un bólido espacial, rozando la atmósfera en un ángulo extremadamente bajo. Un fragmento de roca primordial que había viajado en silencio por el vacío durante millones de años, ardiendo finalmente con un brillo amarillento y constante sobre el horizonte occidental, ocultado intermitentemente por las nubes bajas y el vaivén del barco de Colón. Pensar en una estrella cayendo en el lugar y el momento exactos en que la historia de la humanidad estaba a punto de cambiar, añade un velo cósmico al misterio. De ese trozo de materia estelar se había formado en los primeros instantes del universo y terminó su viaje como un pequeño destello amarillo sobre el Atlántico, visto por 90 hombres aterrorizados que lo interpretaron como una señal de tierra. Y llegamos a la cuarta y última teoría, la que no busca sus respuestas en el mar ni en los cielos, sino en el territorio más oscuro de todos, la propia mente humana en sus momentos de mayor vulnerabilidad. La tripulación llevaba más de un mes sometida a un aislamiento sensorial extremo. Sus cuerpos debilitados, sus nervios destrozados por la alteración de las brújulas, sus esperanzas aplastadas repetidas veces por la hierba flotante y los pájaros engañosos. En este estado de privación profunda, el cerebro humano se vuelve desesperadamente creativo. Cuando la mente anhela ver tierra firme con cada fibra de su ser, es perfectamente capaz de fabricar ese estímulo a partir de la nada. Una estrella lejana, distorsionada por la humedad marina. Una refracción de luz sobre las olas. El cansancio visual de unos ojos que llevan horas escudriñando la oscuridad sin parpadear. Y aquí entra el mecanismo más fascinante, la sugestión colectiva. Cuando Colón llamó al segundo hombre y le preguntó en un susurro si veía una luz allí, no le hacía una pregunta neutral. Le entregaba una narrativa. Le decía sin palabras: «Hay algo ahí, búscalo, confírmame que existe». Y el segundo hombre, tan exhausto como él, dirigió su mirada hacia ese punto cargado de expectativa. Y su cerebro completó la imagen. Vio lo que necesitaba ver. No por deshonestidad ni por locura, sino por el funcionamiento perfectamente normal de una mente llevada al límite. Pero cuando llamaron al tercer hombre, uno que acababa de subir desde la cubierta con los ojos frescos y la mente sin sugestionar, el hechizo se rompió. Él no vio nada, y su incapacidad de ver fue tan reveladora como la visión de los otros dos.
bioluminiscencia antigua, pescadores nocturnos de un mundo a punto de ser descubierto, una estrella cayendo al mar, o los trucos de una mente llevada al límite. Quizás fue una de estas cosas. Quizás fue algo que ninguna de nuestras teorías ha logrado nombrar todavía. El verdadero regalo de la noche del 11 de octubre no es saber qué fue la luz. Es aceptar que no lo sabemos y descubrir que en esa aceptación hay un descanso que el conocimiento nunca podría proporcionar. Imagina esa pequeña luz cálida meciéndose sobre las aguas oscuras. No trates de analizarla, simplemente obsérvala. Deja que se mueva suavemente, subiendo y bajando con el ritmo lento de las olas. Cada vez que la luz sube, tomas un poco de aire. Cada vez que baja y se oculta detrás de la ola, sueltas el aire y tu cuerpo se hunde un poco más en la suavidad de tu cama. Aquella luz efímera fue el último suspiro del mundo antiguo antes de que todo cambiara. Mientras la pequeña llama desaparecía en el vacío y las 3 carabelas seguían deslizándose por la oscuridad, el reloj de arena del mar tenebroso estaba a punto de vaciarse por última vez. Las horas que siguieron a la aparición y desaparición de aquella luz diminuta, vacilante y misteriosa en medio de la negrura atlántica, estuvieron envueltas en un silencio de una calidad diferente a todos los silencios anteriores. Ya no era el silencio del aislamiento desesperado, ni el silencio pesado de la resignación. Era un silencio expectante, tenso de una manera casi dulce, el silencio de quien sabe que algo está a punto de suceder, pero todavía no puede ver qué forma tomará. La tripulación de las 3 naves, exhausta hasta la médula de sus huesos, se aferró a las barandillas de madera húmeda y escudriñó el horizonte occidental con una intensidad que casi dolía físicamente. Con esa clase de concentración que se instala en los músculos alrededor de los ojos y los aprieta hasta producir un dolor sordo detrás de las órbitas. Ya no buscaban destellos fugaces ni la repetición de aquella candelilla enigmática. Buscaban algo más sólido, más definitivo, algo que no pudiera ser atribuido al cansancio ni a la sugestión colectiva. Buscaban la resolución final de su destino, el viento alisio, ese mismo viento constante y suave que durante semanas les había aterrorizado por su empuje implacable hacia lo desconocido, soplaba ahora con una frescura que a los marineros más viejos les resultaba sutilmente diferente. No era solo el viento, era el olor del viento. En alta mar, el aire huele únicamente a sal y a vastedad. Un olor limpio y monótono que después de semanas deja de registrarse conscientemente porque el cerebro lo archiva como el estado normal del mundo. Pero aquella madrugada, o algunos de los marineros más experimentados empezaron a notar algo diferente en el aire que llegaba desde el oeste. Algo orgánico, húmedo de una manera distinta a la humedad del océano, con un rastro casi imperceptible de tierra, de vegetación, de vida que no pertenecía al agua. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada del 12 de octubre de 1492. El firmamento estaba completamente despejado, barrido de nubes por la misma brisa que llevaba semanas empujando las naves hacia adelante, y una luna en cuarto menguante colgaba en lo alto del cielo, derramando una pálida y lechosa luz plateada sobre la superficie inmensa del océano. Esa luz de luna no era la generosa luminosidad del sol diurno, pero era suficiente para transformar la tinta negra del mar en un vasto espejo de tonos grises y azules profundos, a una superficie que reflejaba el cielo con esa fidelidad imperfecta y hermosa que tienen los espejos viejos. Y fue precisamente
gracias a esa iluminación fantasmal y plateada, que el mundo, tal como aquellos hombres lo habían conocido siempre, terminó de resquebrajarse para dar paso a uno completamente nuevo. En la proa de la Pinta, la nave más rápida de la flotilla, la que navegaba siempre un poco adelante del resto, marcando el camino como una exploradora solitaria, un marinero de guardia luchaba contra el cansancio abrumador de sus propios párpados. Sus ojos, enrojecidos por la sal cristalizada y el viento constante de semanas de guardia, barrían mecánicamente la línea donde el mar se encontraba con el cielo. Una línea que durante más de un mes había sido perfectamente recta y perfectamente vacía e inmutable, como si el mundo hubiera sido construido con un solo material repetido hasta el infinito. Pero de repente, bajo el brillo plateado de la luna, esa línea se rompió. No fue una visión grandiosa. No fue un continente alzándose dramáticamente de las aguas con montañas y acantilados, como en las ilustraciones de los libros de aventuras. Fue algo mucho más modesto y por esa misma razón mucho más real y devastadoramente cierto. Fue apenas una sombra, una pequeña irregularidad en la línea perfecta del horizonte, una silueta oscura, sólida y absolutamente quieta, que se recortaba débilmente contra el fondo estrellado y que contrastaba de manera inequívoca con el movimiento perpetuo e incesante de las olas a su alrededor. No subía ni bajaba, no parpadeaba, no desaparecía detrás de una cresta de agua para volver a emerger. Simplemente estaba allí, anclada en la inmensidad, inmóvil con la solidez indiscutible de algo que tiene raíces en el fondo del mundo. El corazón de aquel vigía debió detenerse durante una fracción de segundo. Debió haber un instante de pura incredulidad, una resistencia automática del cerebro a procesar una información para la que llevaba semanas preparándose, pero que, ahora que llegaba de verdad, resultaba casi imposible de asimilar. Imagina el peso completo de ese momento. Meses de terror psicológico acumulándose capa sobre capa. La certeza cada vez más sólida de que estaban navegando hacia una cascada infinita al borde de la Tierra. El miedo a no volver. Las reuniones clandestinas en las sombras. La desesperación de la hierba flotante que prometió tierra y no cumplió. Y de pronto, en silencio, sin anuncio previo, sin truenos ni señales, esa pequeña irregularidad oscura e inmóvil en el horizonte plateado, confirmando que la tierra existía, que el océano tenía un límite, que el abismo no era infinito. El grito que rasgó el silencio de aquella madrugada histórica, anunciando la presencia de tierra, no fue el alarido eufórico y triunfal que solemos imaginar cuando pensamos en los grandes descubrimientos de la historia humana. Fue, con toda probabilidad, algo mucho más parecido a un sonido roto, una voz ronca y temblorosa de un hombre que llevaba semanas sin llorar, porque el miedo había secado todas sus emociones, pronunciando una sola palabra que en ese momento pesaba más que todo el océano que habían cruzado. Tierra. Inmediatamente después, el protocolo de la expedición dictó la acción que despertaría a todo el océano en aquella madrugada silenciosa. En la cubierta de la Pinta, los artilleros encendieron la mecha de una lombarda, un pequeño cañón de bronce y hierro que las carabelas llevaban para señales y para disuadir a posibles piratas. El disparo que siguió no fue una explosión violenta y aterradora. Fue un estampido grave, sordo y profundamente resonante que rodó como un trueno largo y pesado sobre las aguas plateadas, viajando por el aire húmedo en todas las direcciones hasta alcanzar la nave capitana y a la niña. Para todos los hombres despiertos,
y para muchos de los que dormían en esas dos naves, ese sonido fue el idioma universal que todos comprendieron en el instante mismo en que lo escucharon. Era la señal acordada. Habían llegado. El fin del mundo no era un abismo mortal que los tragaría para siempre. Era una costa que había estado esperando en las sombras todo ese tiempo, con la paciencia infinita de las cosas que no saben que están siendo buscadas. Lo que siguió a ese disparo fue una de las esperas más largas, más melancólicas y más extrañamente hermosas que jamás haya experimentado ningún grupo de seres humanos en la historia de la que tenemos registro. Las órdenes resonaron por las tres cubiertas casi simultáneamente. Arriar las velas principales, detener el avance. No podían arriesgarse a navegar a ciegas en aguas completamente desconocidas, en la oscuridad de la madrugada, con el riesgo real de estrellar los frágiles cascos de madera contra arrecifes coralinos ocultos bajo la superficie, que en el Caribe podían surgir de las aguas con muy poco aviso, así que con un chirrido pesado y metálico que debió sonar extraordinariamente definitivo en el silencio de aquella madrugada histórica, lanzaron las enormes anclas de hierro al mar. Las pesadas cadenas descendieron hacia la oscuridad del agua, tramo tras tramo, hasta que encontraron el fondo marino y lo mordieron con firmeza, sujetando a las tres carabelas en su lugar. Y allí se quedaron, flotando en la oscuridad de la madrugada, balanceándose suavemente al ritmo de las olas, a apenas unas leguas de la tierra más nueva del mundo conocido, esperando a que el sol saliera para revelar el rostro del milagro que tenían enfrente. Esa espera en la oscuridad, ese estado de haber llegado, pero no poder todavía tocar lo que han llegado, es uno de los estados mentales más fascinantes y más profundamente sedantes que existen. Imagina estar a bordo de una de esas naves en ese preciso momento. Sabes que la Tierra está ahí, a solo unas pocas leguas de distancia. Puedes sentir su presencia masiva, alterando sutilmente el olor del aire y el comportamiento de las olas. El terror paralizante que te había acompañado durante las últimas semanas se ha evaporado por completo, dejando tras de sí un vacío enorme que lentamente, muy lentamente, se llena de algo nuevo. Un alivio cálido y pesado que se instala en los huesos con la misma densidad que el cansancio, pero con una textura completamente diferente. No es el peso del miedo, es el peso de la rendición voluntaria, del soldado que baja las armas no porque haya perdido, sino porque la guerra ha terminado. Estás a salvo. Ya no hay ninguna necesidad de luchar contra el horizonte oscuro. No hay que escudriñar las sombras buscando luces fantasmales ni amenazas invisibles. Solo hay que esperar, rendirse completamente al paso del tiempo, sabiendo con certeza absoluta que el amanecer traerá consigo todas las respuestas que has estado buscando, y que esas respuestas no serán el abismo, sino la arena y los árboles y el sonido del agua rompiendo en una orilla. Es exactamente la misma sensación de profunda y merecida seguridad que puedes invocar en este instante en tu propia habitación. Cuando sueltas las amarras de tus pensamientos ansiosos y decides, de verdad, y no solo como ejercicio mental, que ya no vas a resolver nada más esta noche, que todo lo que está pendiente puede esperar perfectamente hasta mañana. Puedes anclar tu mente en la certeza de que el descanso te sostendrá y que la luz del día llegará por sí sola, sin que tengas que hacer ningún esfuerzo para atraerla. Cuando finalmente el sol del 12 de octubre comenzó a asomarse por el este, a espaldas de la flota, el mundo se pintó lentamente, con esa deliberada parsimonia
que tiene el amanecer cuando el ser humano lo espera con toda la intensidad de su deseo. La luz dorada del alba se derramó primero sobre las crestas de las olas, encendiendo la espuma blanca con un brillo dorado y rosado, y luego, deslizándose hacia el oeste, avanzando sobre la superficie del agua como una marea de luz opuesta a la marea de agua, hasta que alcanzó y acarició con esa suavidad irresistible la masa de tierra que las naves tenían enfrente. Lo que se reveló ante los ojos maravillados de aquellos 90 hombres exhaustos fue la pequeña isla de Guanahani, en el archipiélago de las Bahamas. Ahí el paisaje que se materializó frente a ellos era la antítesis exacta y perfecta del abismo sombrío e infinito que sus mentes aterrorizadas habían estado proyectando durante todas las semanas anteriores. No había abismos escarpados, no había puertas al inframundo, no había oscuridad que tragara a los hombres. Lo que apareció fue una llanura de una belleza tan asombrosa y tan inesperadamente pacífica que varios marineros simplemente se quedaron inmóviles, incapaces de reaccionar, procesando la imagen como si fuera un sueño del que tuvieran miedo de despertar. Una costa delineada por arenas de un blanco tan deslumbrante que lastimaba los ojos acostumbrados a semanas de grises y azules oscuros, arenas tan finas que parecían polvo de estrellas depositado en la orilla del mundo por alguna fuerza que había querido marcar el límite entre el agua y la tierra de la manera más generosa posible. Más allá de esa franja de arena imposiblemente blanca, se alzaba un muro impenetrable de vegetación, de un verde tan profundo y tan vibrante y tan absolutamente vivo, que resultaba casi agresivo para los ojos de aquellos hombres que llevaban más de un mes mirando únicamente el azul muerto del agua y el gris del cielo. Y luego estaba el olor. A medida que el sol calentaba el aire y la brisa matutina comenzaba a soplar desde la isla hacia las naves, ocurrió algo que ningún marinero de aquella expedición había anticipado como el impacto más devastador del momento. No fue la visión, fue el olfato. Durante semanas, las fosas nasales de estos hombres habían estado dominadas por el hedor espeso e industrial de la brea hirviendo, el salitre corrosivo que se pegaba a cada superficie, el sudor rancio de la convivencia forzada en espacios minúsculos y el agua estancada que llevaban días sin poder renovar. Era el olor de la supervivencia al límite, el olor de un mundo reducido a sus elementos más crudos y menos poéticos. Pero ahora, esa brisa matutina traía consigo un perfume que los marineros no creían recordar y que, sin embargo, reconocieron de inmediato con una intensidad que los dejó sin habla. Era el olor a tierra mojada por el rocío de la noche, ese aroma específico y prodigioso que la tierra produce cuando el calor del amanecer comienza a evaporar la humedad acumulada durante las horas oscuras. O era el aroma dulce de flores desconocidas, cuyas formas no podrían imaginar, pero cuyo perfume les resultaba al mismo tiempo completamente extraño y profundamente familiar. Era el olor verde y poderoso de la savia corriendo por el interior de miles de árboles tropicales que nunca habían visto ningún hacha europea. Y mezclado con todo eso, casi imperceptible pero inconfundible para cualquier marinero, el leve perfume de humo de leña, de fuegos domésticos y lejanos, la firma olfativa universal de la presencia humana, de personas que habían desayunado esa mañana y encendido sus fogones sin saber que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Los diarios y las crónicas de aquella mañana, escritos por distintas manos y con distintos propósitos, y coinciden en describir lo que ocurrió
cuando los botes tocaron la orilla de Guananí con una uniformidad que hace la imagen incontestable. Hombres endurecidos, marineros veteranos que habían sobrevivido tormentas, naufragios y hambres, hombres de rostros curtidos y cicatrices de batallas olvidadas, cayeron de rodillas sobre la arena blanca y lloraron sin consuelo y sin vergüenza. No eran lágrimas de orgullo militar, no eran las lágrimas triunfales del conquistador que planta su bandera en tierra enemiga. Eran las lágrimas más puras y más antiguas que los seres humanos producimos. Las lágrimas que brotan cuando el cuerpo necesita liberar de alguna manera una presión que ha acumulado durante demasiado tiempo y que ya no cabe dentro de ningún recipiente emocional normal. Lloraban porque horas antes, en lo más profundo y honesto de sus corazones, la mayoría de ellos habían estado convencidos de que eran hombres muertos flotando en la antesala de algún tipo de infierno marino. Lloraban porque semanas de terror silencioso, de brújulas que mentían y horizontes vacíos y promesas de tierra que nunca cumplían, se habían disuelto en el preciso instante en que sus botas crujieron sobre la arena. Toda la locura contenida, toda la desconfianza hacia Colón y hacia el universo mismo, se evaporó bajo el sol del Caribe, como el rocío sobre las hojas de aquellos árboles desconocidos. Habían sobrevivido al vacío. El sol comenzó a hundirse lentamente en el horizonte occidental en la tarde de aquel 12 de octubre de 1492, marcando el final del día más largo, extraordinario y transformador en la vida de aquellos 90 navegantes. Pero este atardecer era fundamentalmente distinto a todos los atardeceres que habían presenciado durante los últimos 36 días. Durante el largo y aterrador tránsito a través del Océano Atlántico, la caída del sol había sido el momento de mayor vulnerabilidad de cada jornada, el instante preciso en el que el mundo se encogía violentamente y la oscuridad amenazaba con devorarlos, dejándolos aislados en un abismo de agua negra bajo el tenue resplandor de los faroles parpadeantes que apenas podían mantener unidas a las tres naves. Sin embargo, en esta nueva tarde, o mientras el disco dorado tocaba la línea del mar y teñía el cielo con espectaculares franjas de color naranja, púrpura y rojo profundo, la noche que se avecinaba no traía consigo el frío del miedo. Traía el abrazo cálido y protector del descanso absoluto y merecido. Las tres embarcaciones de madera, la Niña, la Pinta y la Santa María, descansaban ancladas en las aguas mansas, turquesas y transparentes de la bahía de Guananí. Sus pesadas anclas de hierro, hundidas profundamente en el lecho de arena blanca, las mantenían seguras, firmes, inamovibles. Las enormes y pesadas velas de lino, que durante tantas semanas habían estado tensadas al máximo por los vientos alisios, recogiendo la furia suave pero implacable de la naturaleza para empujarlos hacia lo desconocido, ahora yacían cuidadosamente plegadas y atadas a los gruesos mástiles de madera. Ya no había prisa, ya no había un destino al que llegar antes de que se agotaran las raciones, o el agua dulce se volviera imbebible, o la tripulación decidiera que el almirante debía ir al fondo del mar. El viaje, con toda su carga de terror psicológico e incertidumbre aplastante, había terminado definitivamente. Imagina por un momento, con la mayor de las lentitudes, cómo debió ser el primer sueño de aquellos hombres esa misma noche. Después de semanas durmiendo a ráfagas cortas e intermitentes sobre las tablas duras de la cubierta, siempre con un oído puesto en el crujir del casco y el otro en los cambios del viento, siempre con ese estado de alerta semipermanente,
que impide el descanso verdadero, o finalmente pudieron cerrar los ojos con la certeza de que no había peligro de caer por el borde de la tierra. Muchos de ellos ni siquiera regresaron a sus catres a bordo de los barcos. Eligieron tumbarse directamente sobre la arena fina y tibia de la playa, sintiendo la firmeza inquebrantable de la tierra bajo sus espaldas, curtidas por semanas de intemperie. Esa firmeza era el mejor de todos los sedantes posibles, el antídoto perfecto para el balanceo perpetuo que había exigido a sus músculos estar en tensión constante durante más de un mes. No había más balanceo, no había más horizonte vacío que vigilar, no había más luz de farol que perder de vista en la niebla. Sus cuerpos, que habían acumulado niveles inimaginables de adrenalina y miedo y angustia contenida, comenzaron a soltar esa energía oscura de manera gradual y exhalándola con cada respiración profunda que daban bajo el cielo estrellado del Caribe. Un cielo lleno de constelaciones que no reconocían, pero que esa noche les parecían las más hermosas que habían visto en sus vidas. Se rindieron al sueño más pesado, profundo y reparador que jamás habían experimentado. Ese mismo acto de rendición, esa misma transición lenta y definitiva desde la alerta máxima hacia la calma más profunda, es el viaje que estás completando tú mismo en este preciso instante. A lo largo del día, navegamos por nuestros propios océanos de responsabilidades y decisiones y conversaciones y preocupaciones. Levantamos nuestras velas para captar los vientos de la rutina y nos enfrentamos a corrientes invisibles que a menudo nos empujan en direcciones que no hemos elegido del todo. Mantenemos la guardia alta, ya vigilando constantemente el horizonte de nuestro futuro inmediato, buscando respuestas, tratando de anticipar los problemas que la marea nos traerá mañana, o pasado mañana, o dentro de un mes. Pero ahora, el sol de tu propio día se ha puesto. Has llegado a tu refugio. Al igual que aquellas 3 carabelas, encontraron su bahía de aguas tranquilas y fondo de arena blanca. Tú has encontrado el espacio seguro de tu habitación. Las pesadas anclas de tus obligaciones han sido lanzadas al fondo. Ya no tienes que avanzar. Ya no tienes que resolver, calcular, planificar ni resistir. El tiempo de navegar ha terminado por hoy. Ahora es el momento de recoger las velas de tu mente, de dejar de oponer resistencia al viento y de permitir que la inmovilidad protectora de la noche te envuelva por completo. Piensa en el océano Atlántico por un momento. Ese mismo cuerpo de agua colosal que acarició los cascos de roble de la nave capitana de Colón hace más de medio milenio, sigue exactamente igual en este preciso segundo. Mientras tú estás recostado en la comodidad y el silencio de tu cama, a miles de kilómetros de distancia, las olas oscuras siguen formándose y rompiendo en medio del mar abierto, bajo la mirada impasible de la luna. Las corrientes profundas y misteriosas siguen su danza milenaria en las profundidades donde no llega ninguna luz. Los pequeños microorganismos que producen bioluminiscencia siguen brillando con luz fría en las crestas de la espuma, igual que brillaban aquella noche del 11 de octubre. Ese océano no recuerda el miedo de Colón, no recuerda las dudas de los pilotos, ni la desesperación de los marineros, ni las reuniones clandestinas en las sombras de los mástiles. Todo aquel drama humano, tan inmenso y tan abrumador para quienes lo vivieron, no fue más que un parpadeo en la vida eterna del mar. Esa misma vastedad que empequeñece la historia también empequeñece tus preocupaciones de hoy, y hay un alivio gigantesco en aceptarlo. No tienes que cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Puedes, simplemente,
permitirte ser pequeño. Puedes dejar que el universo sea inmenso e incomprensible y misterioso, y aceptar que tú solo eres un pasajero temporal, recostado en una cabina segura, flotando en un río de tiempo que te llevará suavemente hacia donde necesitas estar, incluso si ahora mismo no tienes las coordenadas exactas de tu destino. Para alcanzar el estado de relajación más profundo, te invito a que hagas algo muy sencillo. Deja que tu respiración encuentre su propio ritmo natural. No la fuerces ni la controles. Solo conviértete en un observador silencioso de tu propio cuerpo, como alguien que se sienta en la orilla del mar a observar el ir y venir de la marea, sin ninguna intención de detener el agua ni de apresurarla. Cada vez que tomas aire, imagina la cresta de una ola formándose lentamente, elevándose con suavidad en medio de un océano pacífico y oscuro. Y cada vez que exhalas, visualiza esa misma ola descendiendo con tranquilidad, disolviéndose en una llanura de agua calma, extendiendo una sensación de pesadez y tibieza por toda tu estructura física. Siente cómo esa marea de relajación comienza en la base de tu cuerpo, las plantas de los pies, liberando cualquier tensión acumulada en los dedos y los talones. Es la sensación de haber caminado mucho, de haber cruzado largas distancias y de saber que ya no tienes que dar ni un solo paso más esta noche. La ola suave sube por tus tobillos y tus pantorrillas. Los músculos de tus piernas se vuelven pesados, como la madera de un barco viejo y noble que finalmente se asienta en el puerto después de un largo viaje. La tensión en tus rodillas y muslos simplemente se disuelve, evaporándose hacia la oscuridad. Tu cuerpo está soltando el balanceo, está aceptando la firmeza del colchón que te sostiene desde abajo. El colchón es tu isla, tu pedazo de tierra firme que nunca se mueve, que nunca te va a fallar y que está aquí exclusivamente para absorber todo tu cansancio. La relajación continúa su ascenso, lento y metódico, coenvolviendo tu cadera y tu abdomen. Siente cómo tu respiración mece suavemente esta zona de tu cuerpo, sin esfuerzo, como una vela de lino grueso que se desinfla por completo cuando el viento finalmente cae. Todos los nudos invisibles que has apretado en tu estómago durante el día se van aflojando uno por uno. El pecho se expande y se contrae con una facilidad asombrosa. Siente el latido rítmico y tranquilo de tu corazón, un faro interno que emite una señal de paz a cada célula de tu organismo, indicándoles que la jornada ha terminado y que es seguro comenzar los trabajos silenciosos de reparación en la quietud de la noche. Siente cómo esta marea sedante fluye hacia tus hombros. Deja que caigan pesadamente hacia la cama. Los músculos del cuello se rinden. Tu cabeza reposa de manera absoluta sobre la almohada, o que la sostiene con esa suavidad envolvente del agua que sostiene a los grandes navíos sin esfuerzo aparente. Relaja la mandíbula, separa ligeramente los labios, suaviza la expresión de tu rostro alisando la frente. Ya no hay necesidad de escudriñar la oscuridad. Y mientras tu cuerpo físico se sumerge en esta pesadez exquisita, quiero que invoques en la pantalla de tu mente aquella pequeña luz vacilante, la candelilla de cera de la noche del 11 de octubre, ese diminuto resplandor amarillento y cálido, flotando en solitario en medio del mar tenebroso. No importa ya qué fue, hemos dejado atrás la necesidad de resolver ese misterio. Ahora, esa pequeña luz es otra cosa. No es un acertijo, ni una advertencia, ni un espejismo. Esa luz solitaria es el guardián silencioso de tu descanso esta noche. Visualiza esa llama meciéndose al compás de tu respiración,
Cuando inhalas, la luz sube lentamente, brillando con un calor suave y reconfortante. Cuando exhalas, la luz desciende, invitándote a hundirte un poco más en el territorio oscuro y acogedor del sueño. Esa llama representa la única chispa de conciencia que necesitas conservar. Una conciencia tranquila, pasiva, que simplemente observa cómo el resto de tu ser se apaga pacíficamente a medida que la pequeña luz parpadea y comienza a desvanecerse muy lentamente, haciéndose cada vez más pequeña, más borrosa, más distante. Tus propios pensamientos se van difuminando con ella. Las imágenes de las carabelas de madera, el olor a salitre, las estrellas desconocidas y el ruido constante de las olas se van disolviendo en una niebla de tranquilidad profunda. Todo se vuelve lejano, o como un cuento muy antiguo que alguien te susurra desde el otro lado de la habitación, cuya voz se va apagando a medida que tú te quedas dormido. El viaje de hoy ha sido largo. Has cruzado tus propios mares y has superado las tormentas invisibles de la jornada. Ya no hay mapas que consultar, ya no hay bitácoras que escribir, ni diarios que esconder en las sombras. Solo queda la inmovilidad perfecta, el silencio majestuoso de la historia cerrando sus puertas, dejando paso a la experiencia más íntima y restauradora de la naturaleza humana. El mar oscuro de tu mente está completamente en calma, alisado como un espejo de cristal negro, sin una sola arruga, reflejando únicamente la paz de este instante. Y así, mientras la última chispa de aquella luz histórica desaparece suavemente en el horizonte de tu memoria, yo, el guardián de estos archivos silenciosos, doy un paso atrás hacia las sombras y cierro las pesadas tapas de cuero de este libro. Si esta travesía te ha dado la paz que buscabas, ya sabes dónde está el botón de suscripción para asegurar tu lugar en nuestra tripulación nocturna. La próxima vez que nos encontremos, abriremos un registro mucho más antiguo, uno que lleva miles de años esperando en el fondo del mar. Hablaremos de una civilización que existió antes de que existiera la historia. Una isla entera, con sus templos, sus calles y sus habitantes, tragada por el océano en un solo día y una sola noche. Platón la describió. Los arqueólogos la han buscado durante siglos. Y hasta hoy nadie ha podido probar que no existió. La Atlántida te espera. Si quieres estar aquí cuando abramos ese archivo, ya sabes dónde encontrarme. Hasta entonces, suelta el timón por completo. La corriente te lleva suavemente. El océano antiguo te sostiene con absoluta firmeza. Esta noche estás a salvo. Descansa. Buenas noches.